Y para abundar del tema, doy la bienvenida, como cada viernes, a Fausto Pretelín, internacionalista. ¿Qué tal, Fausto? Bienvenido. Hola, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pues vemos estas protestas, estos paros laborales, huelgas en Francia, una reforma que Hollande busca flexibilizar el código laboral para combatir el desempleo, pero dicen que al parecer va a beneficiar más a los empresarios que a los mismos empleados. ¿Qué podemos decir? Sí, mira, Susana, es una reforma laboral que ya viene pidiéndose a Francia, particularmente a la Unión Europea, desde hace muchos años, desde hace años atrás. Sarkozy no se atrevió a hacer la reforma laboral porque de alguna manera veía colapsada su carrera dentro de la presidencia, colapsada la economía francesa, la economía en particular por los sindicatos en movimiento, ¿no? ¿Qué es esta nueva reforma laboral? Básicamente son tres elementos importantes. Primero, que facilita los despidos masivos, siempre que se justifique o se sustente a través de avances de la tecnología, una disminución de los pedidos, ¿no?, de los proveedores, por una caída de la demanda y por elementos de la productividad, ¿no? O sea, son tres elementos que se sustentan en esa decisión. Y yo agregaría un cuarto, que es muy importante, que son las indemnizaciones, ¿no? Es decir, las personas que despiden, que tienen más de 20 años trabajando, se les va a reducir de 27 meses que se les da o se les daba actualmente hasta hace algunos meses, se les va a reducir hasta aproximadamente unos 13 o 14 meses, es decir, la mitad de lo que se daba anteriormente. Entonces, esta situación yo creo que ya es proclive Francia, es un país muy paternalista, es un país que el sindicato general patronal es muy fuerte, pero que de alguna manera está en el siglo XX. Es decir, no se asimila sus propuestas a lo que es el siglo XXI, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque, bueno, es muy agradable tener ese tipo de indemnizaciones, es muy agradable no ser despedido de manera masiva, pero esta ley de las 35 horas de trabajo de Aubry, cuando gobernaba Lionel Jospin como primer ministro, también se puede llegar a desmontar. Es una situación muy complicada y evidentemente el sindicato lo está haciendo con mucho timing, ¿no? Es decir, el 10 de junio empieza la Eurocopa, para el 14 de junio me parece que se tiene ya planeado un paro nacional. Los controladores aéreos aproximadamente van a hacer un paro 2 días, es decir, la ciudad va a estar colapsada, el país va a estar colapsado y particularmente París, ¿no? Claro. ¿Vemos un cambio en la ideología de François Hollande? Totalmente. Yo diría que es la muerte ya del Partido Socialista francés. Y digo que es la muerte porque su primer ministro, Manuel Valls, desde hace ya meses o años, ha tenido la intención de inclusive quitarle lo del socialista. Sí, Manuel Valls, de alguna manera, llega hace un par de años en una situación muy crítica para François Hollande y viene a hacer una reforma económica con Emmanuel Macron muy compleja, muy liberal, muy distinta a lo que propuso el presidente Hollande durante las elecciones de hace 4 años. Entonces, evidentemente hay una mutación, una transformación ideológica que va más cargada hacia la derecha, que inclusive su reforma laboral, muchos de los partidos, del Partido de los Republicanos, ahora sí se llama el de Sarkozy, están a favor de esa ley. Y también hay que decir que a partir de los ataques terroristas del noviembre del año pasado, inclusive hay decisiones del presidente Hollande que son muy parecidas a las de Marine Le Pen, que es del partido ultraderechista del Frente Nacional. Y si tú ves que el próximo año va a haber elecciones presidenciales en Francia, la situación está más que caliente. Este es el segundo presidente socialista en Francia, entonces este es un declive del Partido Socialista. Sí, digamos que François Mitterrand en 81, cuando llega al poder, da unos bandazos ideológicos muy fuertes y se le critica mucho. Posteriormente ya va modulando un poco y termina bien su gobierno. En el caso de François Hollande, la diferencia es que comienza tratando de cumplir con las promesas que hizo durante la elección, durante la campaña, pero termina en su 5º año por iniciar de gobierno en un declive pavoroso. ¿Por qué? Porque las estadísticas, las encuestas hablan de que 7 de cada 10 franceses están en contra de la ley laboral, que prácticamente 65 de los franceses están a favor del CGT, que es este sindicato que moviliza a muchos sectores, incluyendo el energético, el aéreo, los trenes, el transporte, y eso habla mucho de que no tiene popularidad, que llega a esta reforma en el peor momento de la popularidad de François Hollande. Si tú recuerdas, en noviembre del año pasado subió su popularidad en unos 30 o 60 días posteriores al atentado terrorista, pero cuando mete a la Asamblea la propuesta de ley, cae nuevamente, no lo aprueban y de alguna manera tiene que dar una especie como de decretazo al estilo español, es decir, el primer ministro Manuel Valls dice, yo sé que si la meto a la Asamblea no la van a apoyar, entonces yo lo decreto utilizando un recurso de la Constitución.
¿qué podríamos esperar en los siguientes meses? Si François Hollande no va a ceder, tampoco los sindicatos van a ceder. Hablas de un paro nacional el 14 de junio, Sí. que sin duda puede tener implicaciones muy fuertes para la economía del país. Yo creo que sí, mira, el 3% que le pide la Unión Europea de déficit para el próximo año, quién sabe si lo vaya a cumplir. Lo que es cierto es que los recortes de este año son aproximadamente 4.000 millones de euros, el próximo año 5.000 millones de euros. Sí, a la crisis económica que está, y está muy fuerte en Francia, se le va a agregar el tema político. Es decir, Marine Le Pen posiblemente ya tenga la vía libre para llegar a la segunda vuelta contra los republicanos en las elecciones de Francia. Entonces, el Partido Socialista prácticamente está desaparecido, está anémico, está en una crisis muy profunda, y yo creo que es muy complicado hablar de esta situación desde el punto de vista de que Francia puede ser un referente político a nivel europeo por la historia que tiene, por las características del Partido Socialista francés, que tuvo una buena participación hacia los 90, 80, 90 del siglo pasado, pero que de alguna manera se está desvaneciendo y de alguna manera están en boga los nacionalismos. Y Francia, con Marine Le Pen, repito, puede ser un grave peligro. Si ganara, por ejemplo, Donald Trump en noviembre en Estados Unidos, bueno, hay un contagio político por de alguna manera, pues una mutación o mimetización, no sé cómo llamarle, en el sentido de que se contagian los nacionalismos en Europa, que ya por sí están muy elevados. Claro. Entonces, ¿qué acuerdo podríamos esperar? ¿Qué tendría que pasar de aquí a las elecciones también de Francia? Bueno, yo creo que aquí en este momento están tratando de acordar algo de aquí al inicio de la Eurocopa, porque de alguna forma, al convertirse en una vitrina global Francia a partir del 10 de enero por el fútbol, y que de alguna forma los propios aficionados turistas que van a Francia en ese momento pueden ver de alguna forma frustrada su visita, porque puede haber una suspensión, una huelga general de los trenes, que se utilizan mucho en Francia, de los aviones. Yo creo que está negociando algo, pero de alguna manera el líder, Philippe Martínez, que es un hijo de españoles, allá el líder de la CGT, tiene una posición muy dura de no ceder y de alguna forma se ha convertido en el principal opositor del presidente François Hollande. O sea, ya los partidos políticos están distantes de lo que está sucediendo, pero algo tiene que suceder de aquí al 10 de junio, porque si no la situación va a estar mucho más compleja, ¿no? Claro. Pues estaremos muy pendientes de la situación de aquí al 10 de junio, a ver a qué acuerdo se llega. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Susana. Gracias, Fausto Pretelín, internacionalista y colaborador de este espacio, por hablarnos sobre la situación de Francia, estas huelgas, estos paros contra la reforma laboral que sin duda